Buenas, bienvenidos. Mi nombre es Pablo Marín Navarro. Bienvenidos a esta serie de pequeños test tutoriales donde se explican los movimientos, distancia, desplazamiento, tiempo, rapidez, velocidad y trayectoria de la materia Ciencias noveno año. Vamos a comenzar. Movimiento. ¿Qué es el movimiento? Bueno, la imagen nos ilustra muchas cosas acá. Un movimiento irregular, trayectoria irregular, vertical, horizontal, entre otros. Se define como el cambio de un cuerpo con respecto a un objeto en el transcurso del tiempo. Es decir, poniendo un ejemplo, en la montaña rusa, si el carrito se mueve por acá, un objeto que está quieto como en este caso esta planta, para la planta el carrito tiene movimiento. Es un cuerpo con respecto a otro, uno está en movimiento y el otro se mueve. Así se define. Hay varios tipos de movimientos. Por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniforme. Quiere decir que la velocidad y la rapidez permanecen constantes, sin ninguna alteración. Es un movimiento muy ideal, pocas veces observado en la naturaleza. Se da en ocasiones, por ejemplo, la imagen del ferrocarril. En ocasiones el ferrocarril está con movimiento rectilíneo uniforme. En ocasiones. Por supuesto hay curvas, hay cuestas, hay bajadas, etc. Continuamos. Sistema internacional de medidas. Al principio del hombre de la época moderna, se tenía un gran problema con las medidas. Por ejemplo, esta imagen nos dice la pulgada, el pie, la yarda. Eran medidas no estandarizadas. Se utilizaban en Europa, en la Edad Media, para hacer comercio, pero tenían sus diferencias de un lugar a otro. Cuando cambiaban de rey, tenían que volver a tomar la medida de la pulgada y el pie, etc. Eran muy diferentes. Ya con el conocimiento moderno, método científico, etc., comenzaron nuevas medidas. Se comenzó con las medidas relacionadas con la Tierra. Por ejemplo, la 10.000.000ª parte del diámetro de la Tierra es el metro. El metro lo utilizó Francia desde hace mucho tiempo. El kilogramo, la masa. En fin, habían varias unidades, pero no estaban estandarizadas. Estaban utilizando unas en un país y otras en otro país, etc. Para el comercio y para la futura globalización era un impedimento. A partir del año 1960, en Francia, hubo una congregación de científicos y designaron como las magnitudes básicas de todo lo que se puede medir estas 6, que sería la magnitud de longitud, el símbolo es el metro, su unidad básica es el metro, de masa su unidad básica es el kilogramo, el tiempo el segundo, temperatura el Kelvin, intensidad de corriente el amperio, intensidad luminosa la candela y la cantidad de sustancia el mol. Una cantidad o magnitud física. Básicamente, el resultado de una medición física. Puede ser con cualquier instrumento. Aquí vemos un instrumento digital, instrumentos analógicos, instrumentos que nos ayudan a medir el peso, por ejemplo. Tiene dos componentes, que es el valor numérico de la medición y la unidad de medición de las magnitudes físicas. Aquí tenemos un ejemplo. Dice que la masa es igual a 50 kilogramos. La magnitud física en este caso es la m. El dato de medición son los 50 y el dato de medida son los kilogramos. Tipos de unidades. Tenemos dos tipos de unidades. Esto quiere decir que hay unidades en ejercicios de física que pueden ser escalares. Quiere decir que tienen magnitud. Por ejemplo, la masa, la longitud, el tiempo. Y unidades que son vectoriales. Son unidades que contienen la magnitud y la dirección hacia donde está aplicada. Por ejemplo, la fuerza, hacia qué dirección se aplicó la fuerza. La velocidad, hacia qué dirección se aplicó la velocidad, la aceleración, el desplazamiento. Vamos a ver qué es distancia. Bueno, es la medida de la longitud y la trayectoria o la suma de todos los recorridos por un cuerpo. Esta imagen es muy representativa. Sale un motociclista y tiene que dar todo este recorrido para ir a trabajar. Son 200 metros. Más en cambio, si hubiera seguido la línea recta,
serían 120 metros. Pero no se puede por las montañas. Por lo que la distancia es todo el recorrido que tuve que hacer. Muy bien. Desplazamiento. Desplazamiento es la línea recta que hay entre el punto de partida y el punto de llegada. Su unidad es el metro. Por ejemplo, desplazamiento no le interesa a usted el recorrido que tuviste. Punto inicial y punto final nada más. El desplazamiento nada más cuenta el punto final, el punto inicial y la recta que se forma entre los dos. Eso es el desplazamiento. Tenemos el tiempo. Bueno, el tiempo es una magnitud física muy compleja. Mide la duración o separación de acontecimientos. Su unidad, ya vimos en las magnitudes básicas, el Sistema Internacional de Medidas, es el segundo. El tiempo corre, como lo ejemplifica esta imagen. Esta otra imagen es del reloj, un instrumento que ha fabricado el ser humano más preciso. Es un reloj atómico. Él tiene en promedio 16 unidades básicas. Cifras significativas es lo que tiene. 16 números para reflejar el tiempo. Nada más imagínense, horas, minutos, segundos, decimales. Es bastante complejo. Vamos a ver qué es rapidez. Rapidez es la distancia que recorre un cuerpo en una unidad de tiempo. Es un escalar. Aquí tenemos su ecuación. Va en metros por segundo. Como vemos, como la rapidez no tiene aceleración, siempre va a tener constante los datos. Siempre van a ser constantes. Aquí tenemos algunos ejercicios que en otro video lo vamos a resolver. Velocidad. La velocidad es el desplazamiento de un cuerpo en una unidad de tiempo. Es decir, el desplazamiento dividido entre el tiempo. Por ejemplo, este vehículo. El tiempo es en segundos. El desplazamiento es en metros. Por lo tanto, la velocidad va a ser en metros sobre segundo. Igual la rapidez, pero con la diferencia que lleva dirección. Ahorita resolvemos estos ejercicios en otro video. Por último, vamos a ver trayectorias. Trayectoria se define como la línea que describe un cuerpo moverse. Tenemos tres tipos: rectilínea, curvilínea y errática. La rectilínea es la línea recta, curvilínea, circular, parabólica, elíptica y errática, que es irregular. La trayectoria rectilínea puede ser vertical, como en el caso del cohete, horizontal, como en el caso del vehículo y la persona en bicicleta. Simplemente tiene que escribir una línea recta. Circular, bueno, aquí tenemos una rueda de Chicago. Tenemos un hombre con un objeto amarrado a una mano y haciéndolo girar en el aire, forma un círculo. Y básicamente se define como la que va por la circunferencia. El movimiento que va por la circunferencia. Parabólica, bueno, se presenta mucho en la vida diaria. Esto es un golfista, un basquetbolista, un futbolista, y aquí una persona que viaja en moto y tira un balón y lo recoge. Lo tira hacia una altura vertical y desciende formando una parábola. No puede subir más de ahí porque la gravedad no lo ve. Tenemos la trayectoria elíptica. La trayectoria elíptica es muy visible en el universo. Los planetas giran alrededor del Sol en una trayectoria elíptica. Es como un círculo aplastado. Aquí un dato curioso e interesante. Vemos que la trayectoria elíptica y los momentos en que la Tierra tiene los diferentes estados, o las diferentes estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. Recordemos que un año terrestre es un año alrededor del Sol, ¿verdad? El ciclo que completa el Sol, la Tierra, al girar alrededor del Sol. Por último, tenemos la trayectoria irregular. Es la que utilizan los animales, por ejemplo, cuando van a buscar su alimento. Aquí vemos un ejemplo muy claro, una trayectoria totalmente irregular, que se resume en el desplazamiento, que es una flecha nada más. Esto es un ejemplo muy bonito. Son unas mariposas que hacen migración de México hacia Canadá todos los años, a partir de marzo en abril. Son miles y miles y miles y miles de mariposas que viajan de esos meses hasta abril. Y es un espectáculo completo.
Bueno, muchas gracias. Este sería el primer tutorial. Espero los haya agradado. Los espero en el segundo. Gracias.